Hola, mi nombre es Giovanni Jaramillo Rojas, soy instructor de la Escuela de Formación en Literatura del municipio de Mosquera y en este momento estoy trabajando con la franja juvenil y adolescente. Un saludo. Hola, mi nombre es Víctor Manuel Mejía, soy instructor de la Escuela de Literatura de Mosquera. Tengo a cargo los grupos de apreciación literaria y de creación literaria con población de personas adultas. Y ahora con el confinamiento obligatorio estamos trabajando otros mecanismos para que los talleres tengan sentido y lleguen a toda la población de Mosquera. Bienvenidos y muchas gracias. Hola a todos nuestros oyentes de Asoam Estéreo. Mi nombre es Daniela García de la Torre, docente de la Escuela de Literatura de Mosquera. En estos momentos eh, trabajo con la población infantil. Saludos. Letras Resonantes. Inicia esta tercera entrega de las semblanzas de los grandísimos maestros de las letras latinoamericanas, maestros del boom latinoamericano. Una cordial bienvenida a ustedes, amables oyentes, confidentes, cómplices de las lecturas que nos dan la identidad. Mi nombre es Oscar Belón, coordinador de la Escuela de Literatura, y en esta ocasión, en esta tercera cita, vamos a hablar y a tomar unos textos del libro Aquellos años del boom de Xavi Allende, en los cuales también hay un espacio dedicado para el gran maestro mexicano Carlos Fuentes, mexicano de corazón, mexicano después de haber nacido en Panamá en 1928 y fallece en el año 2012. Carlos Fuentes fue un connotado intelectual y uno de los principales exponentes de la narrativa mexicana. Su obra, pues vastísima, incluyó novela, cuento, teatro e incluso ensayo. Recibió numerosos premios, entre ellos el Biblioteca Breve, el Xavier Villaurrutia, el Rómulo Gallegos, el Internacional Alfonso Reyes, el Nacional Mexicano de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura, el Cervantes, la Orden de la Independencia, el premio del Instituto Italoamericano, medalla rectoral de la universidad, en fin, el Príncipe de Asturias, toda una extensa lista de premios, de galardones de este intelectual muy querido, como decía, muy metido en el arte literario, con una mirada que no solo da cuenta de la memoria latinoamericana, sino que pues también hizo opinión acerca de estamentos intelectuales, de campos intelectuales, enriquecidos por la cultura anglo también, hablaba un inglés perfecto, trababa amistad con célebres directores de cine, intelectuales norteamericanos, en fin. Como les decía, nació en 1928 en Panamá, conoció muy pronto países como Brasil, Estados Unidos, Chile, Francia, Inglaterra, Suiza. Mm, y pues México fue al principio una realidad alejada, que conoce por medio de numerosas lecturas que su padre nacionalista convencido le recomienda o incluso le impone. Fue educado en Washington entre 1941 y el 44, vivió en Chile también, luego se fue a Buenos Aires y de allí volvió a un represivo México en el 44, donde al poco se extiende la leyenda mundana de las fiestas en su casa. Unas fiestas bien estrambóticas, bien llamativas. En compañía de sus amigos, con quienes funda la grotesca comunidad que bautizan como Basfumismo, visita con frecuencia burdeles y cantinas y adquiere un reconocimiento directo de los distintos ambientes de la ciudad. En palabras de Javier Ortiz Vázquez, Fuentes me reconoció que la comunidad basfumista no era otra cosa que un pretexto filosófico para la parranda, y que le fascinaba en especial los prostíbulos, los cabarets, los magos y los mariachis. Íbamos a hacer el amor a los cementerios y esas cosas. Entonces, bastante pillo, don Carlos Fuentes. Pasó un año después en Ginebra, Suiza,
viajó por Europa hasta que México lo llamó de vuelta en 1951 para empezar una etapa de lectura y de estudio. Ocupó diversos puestos en la universidad y enseguida llegó al puesto de jefe del Departamento de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores. Eso fue entre 1955 y 1959. Además publicó su primer libro, Los cuentos de los días enmascarados, en 1954. Los años 60, cuando se convierte en uno de los más firmes propagandistas de la Revolución cubana, fueron sus años europeos, propiamente dichos, principalmente en París, y los más productivos en cuanto a producción de libros. Fue luego embajador mexicano en la capital francesa entre los años 1975 y 1977. Yo lo conocí en los bailes antes de que fuera escritor. Se ríe Poniatowska. Preguntaba a las chicas, ¿tu perfume cuál es? Se fijaba mucho en esas cosas para memorizarlas. Llegaba a un sitio y partía a plaza. Era un encanto estar sentada con él y platicar. Se tragaba el mundo. Fuentes es un admirador y un animador a lo natural, en el ámbito cultural. Tiene una faceta muy gregaria y teatral. Le gusta discutir de literatura en público, sabe incluso dibujar caricaturas. Lo describe Juan Villoro, quien jugaba con él al dominó y al Scrabble en Acapulco. Tan impactante resulta Fuentes que para Gerald Martin la mera presencia del mexicano bastaba para exacerbar el complejo de inferioridad de cualquiera. Había gozado de una crianza privilegiada a la que había sacado el máximo partido. Hablaba inglés y francés a la perfección con la entonación viril pero modulada de tenor mexicano clásico. Era apuesto, elegante y dinámico, irradiaba magnetismo por los cuatro costados. Poniatowska, en una entrevista con él, le hace decir: voy a escribirlo todo, voy a conseguir a todas las mujeres, una frase que no dijo exactamente así, pero en la que se reconoció. Tales impresiones contrastan fuertemente con su drama familiar, sus dos hijos muertos, uno de sida y otro por sobredosis. No es fácil ser hijo de una figura titánica, apostilla Villoro, quien fue muy amigo del menor, el fotógrafo Carlos Fuentes Lemus. Carlos Fuentes no se interesaba para nada por el rock, pero su hijo era un gran aficionado de esa música. Un día Fuentes me dijo: ayúdame a hablar con él porque lo que más le gusta es el cine y el rock. Y yo de rock no sé absolutamente nada. Entonces me empecé a relacionar con Carlos Fuentes Lemus. Hablábamos en inglés porque él había vivido una buena parte de su vida en el extranjero e incluso escribía poesía en inglés. Era un muchacho muy sensible, un estupendo fotógrafo, tenía muy buena mirada. Establecimos una complicidad extraña. Yo le conseguía boletos para conciertos de rock aquí en México. Luego su padre me hablaba para que yo le contara lo que habíamos hecho, porque sucede que a veces los hijos no quieren hablar mucho con los padres. Entonces se dio una relación con un Carlos preocupado e interesado por lo que hacía su hijo, y él siempre tratando de encauzarlo culturalmente sin ser demasiado opresivo. Fuentes trabó amistad con todos los autores del boom, los trató activamente y promocionó sus obras como hizo con otros hasta el final de sus días, pidiendo almorzar con jóvenes escritores que creía iban a destacar, o como cuando se convirtió en el desinteresado padrino del fracasado crack mexicano, o cuando en su ensayo La gran novela latinoamericana sobre literatura en español, junto a los clásicos y a sus amigos del boom, incluye a jóvenes como Juan Gabriel Vázquez. Villoro cree que es el que tiene más clara la idea de trabajar como grupo, un catalizador que utiliza sus contactos en los medios editoriales de Estados Unidos para que sus amigos publiquen. Fuentes admite: yo intentaba que los libros se publicaran. Leí Coronación de Donoso en 1962 en Chile y le dije: Pepe, este tiene que publicarse y traducirse. Y él me respondió: un escritor chileno nunca es traducible. Le dije: dame el libro, y se lo envié a mi gente en Nueva York. Karl Brandt, quien se lo pasó al gran editor Knopf, y ahí empezó su carrera internacional. También le pasé la novela a Fidel Castro. Es lo que Donoso llama la leyenda de su mafia.
Fuentes como Padrino Bienhechor era el hombre que ya escribía en los años 50 sobre aquellos escritores en revistas no solamente mexicanas, sino también en Mito de Bogotá u Orígenes de La Habana. El resumen de la labor del mexicano como difusor e ideólogo del boom lo da el propio Donoso, quien dice que fue el primer agente activo y consciente de la internacionalización de la novela hispanoamericana de la década de los años 60. Él me ofreció una visual nueva y una necesidad de hacerla también mía. Fuentes fue además el primero de los autores que conoció el éxito, entrada en los medios de comunicación, traducciones. No en vano, Donoso le hace decir Le Boom, c'est moi. Donoso lo conoció en 1962 durante el Congreso de Intelectuales de la Universidad de Concepción y se hicieron amigos. El chileno quedó cautivado. Cuando Fuentes subió a su tarima de dicho congreso a hablar, dos niñas sentadas delante de Donoso no dejaban de comentar lo apuesto que les parecía. Vestía con riqueza y era fácil darse cuenta de que le importaba su ropa. Hay que acordarse de que estoy hablando de una época pre-Carnaby Street, pre-Mod, cuando los hombres, y para qué decir, los intelectuales hispanoamericanos no podían, no debían darle la importancia a algo tan frívolo y burgués como la elegancia o la imaginación o la audacia en el atuendo, ya que sobre todo si se estaba en la población política de Fuentes, esta frivolidad resultaba evidentemente irreconocible con las altas y duras misiones que había que cumplir. No se reconciliaba consigo mismo y dentro de esa misma posición política de Fuentes no había nada que hacer. Fuentes fue generoso y útil. Es él, por ejemplo, quien le pidió al gran crítico español Carlos Blanco, Aguinaga, que escribiera un ensayo sobre la recién publicada Pedro Páramo de Juan Rulfo. Ese ensayo fue importantísimo, me dice Villoro, para que una novela de alta complejidad encontrara de inmediato claves de lectura. Esto se fue extendiendo al boom. El 3 de agosto de 1967, en su sección Diario de Caracas, Rodríguez Monegal explica: le cuento a García Márquez que hace unos días en la Copul, cenando con Neruda y con Fuentes, este hacía el más delirante elogio de Cien años de soledad y lo comparaba al Quijote y se entusiasmaba como un niño ante su triunfo. Pero Gabo, esas palabras son miel y ambrosía. Al tiempo replicaba Fuentes: mejor que nadie conoce la generosidad de Carlos, el apoyo que en los duros años mexicanos de preparación de la gran novela recibió todos los días en la casona de San Ángel Inn. Cuando conocí a Gabo en México en 1964, vi a un hombre que vivía en el infierno de no poder escribir esa gran novela que tenía pensada, escrita y mentalmente hasta en sus menores detalles. Solo la casa de Fuentes, las salidas con Fuentes, las conversaciones con Fuentes, aliviaban un poco la tortura de esa obra atravesada en la matriz creadora y que se negaba a existir. Para Eligio García Fuentes fue el primero, como siempre, en proclamar el advenimiento de 100 años de soledad. En 29 de junio de 1966, mientras Gabo acababa la obra, el mexicano escribió un artículo para La Cultura en México que empezaba así: acabo de leer 80 cuartillas magistrales, las primeras de 100 años de soledad, la novela en preparación de Gabriel García Márquez. Ya en la misma revista, en julio de 1964, había escrito: la nueva novela latinoamericana donde trabajan a los autores del boom, aún innominado, como un grupo, y afirmaba: señores, no se engañen, los viejos han muerto, viven Vargas Llosa, Cortázar y Carpentier. Gabo recordaba que cuando conoció a Fuentes quedó tan halagado como impactado. Lo sorprendente para mí fue que Carlos Fuentes no tuvo que escarbar en la memoria para saber quién era yo, y me dijo de entrada que había leído las dos únicas novelas que yo había escrito hasta entonces. Pensé, por supuesto, que se trataba de una fórmula de cortesía que nos salva de tantos naufragios sociales, sobre todo entre escritores, pues mi primera novela se había publicado 6 años antes en Bogotá en una edición perdularia que no alcanzó a llegar hasta la esquina, y el texto integral de la segunda, todavía sin corregir, se había publicado el año anterior en la revista Mito,
que era tan excelente como escasa. El hecho de que Carlos Fuentes las hubiera leído de veras, como pude comprobarlo de inmediato, me exaltó de vanidad. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que se me bajaran los humos, pues muy pronto me di cuenta de que la curiosidad de Carlos Fuentes no reconoce tiempos ni fronteras, y que ya desde entonces era imposible sorprenderlo con una novedad de las letras. De hecho, Eligio García confirma que Artemio Cruz, el personaje creado por Fuentes en 1962, que participa en la Revolución Mexicana y luego amasa una gran fortuna, héroe y antihéroe a la vez, es uno de los antecedentes sin duda alguna del mitológico coronel Aureliano Buendía. Fuentes es también discípulo y amigo de Alfonso Reyes, quien le inculcó la conciencia de ser miembro de la gran comunidad hispana, que más tarde, parafraseando a Cervantes, él llamará territorio de la Mancha. No es otra cosa que el territorio del boom, un marcado común de lectores de habla hispana. Además de Poniatowska, Carmen Balcells recuerda su primer encuentro en Barcelona y lo data en 1965. El editor José Luis Ramírez, a quien yo conocí en 1965, me dijo que Fuentes estaba en la ciudad y que quería conocerme. Me puse nerviosa porque él era ya un escritor exitoso con traducciones en muchos países, alguien a quien precedía su aura de cosmopolita, culto, elegante y bien conectado. Yo entonces ni podía soñar con representar a alguien así, pero me propuse intentarlo. Así que me dirigí a casa a revisar mi armario ropero porque debía vestirme con algo a la altura del personaje. Finalmente opté por un traje chaqueta de pata de gallo y al llegar al restaurante observé con placer que él lucía el mismo tipo de tejido. Pensé, mira Carmen, por una vez lo has hecho bien. Al acabar la cena ya quedó claro que Balcells sería su agente en lengua española. Sobre su vida privada y sus dotes de don Juan se ha escrito mucho y se ha hablado más. Basta consignar que se ha casado dos veces, la primera con la actriz mexicana Rita Macedo en 1957, con la que tuvo una hija, Cecilia, en 1962, y de la que se divorció en 1972. La segunda nupcia fue con la periodista Silvia La Güera Lemos en 1973, con la que tuvo dos hijos, Carlos Rafael y Natasha, fallecidos, como lo habíamos dicho anteriormente, en trágicas circunstancias. Entre su larga lista de relaciones destaca un sonado affair con la estrella de Hollywood Jean Seberg, mientras ésta rodaba Macho Callahan en Durango en 1970. La musa de la Nouvelle Vague, de pelo corto, rubio, ojos azules y pecas, empezaba su largo historial de depresiones y episodios esquizofrénicos. La historia de esta tormentosa relación se encuentra narrada con recursos de ficción en Los años con Laura Díaz. Fuentes nunca vivió en Barcelona, aunque los empleados del Hotel Colón frente a la catedral lo conocían casi como a un familiar en los años 60 y 70. Lo cambiaría por el Majestic a partir de los 90. Había bastante atracción por ir a Barcelona, me evocaba el propio Fuentes. Yo acudía a menudo hasta que la censura franquista me prohibió Cambio de piel, el libro que ganó el premio Biblioteca Breve en 1967. A diferencia de otros autores que negociaban, yo publiqué la carta que me envió el alto censor Robles Piquet, calificando el libro de antirreligioso, pornográfico, projudío y antialemán, las razones por las que fue prohibido. No se publicó en España, salió en una edición de Sudamericana en Buenos Aires e inmediatamente después en Joaquín Mortiz en México y más tarde en Farrar Straus en Estados Unidos y Feltrinelli en Italia al terminar la dictadura. Sí pudo aparecer al fin para el público español. Esta novela es la aportación de Fuentes a la editorial barcelonesa del Boom y supone una toma de postura que honra a su autor la negativa a negociar con la censura y, a pesar de haber sido premiado en España, renunciar a publicar en este país. El informe de la censura es una pieza de humor, incluso ingenioso, que resulta difícil extractar. La narración quiere ser una síntesis simbólica de la superación del mal, del vencimiento de las contradicciones sociales, las apetencias sexuales y los problemas religiosos, pero plan tan vasto se frustra en una serie de planos intencionalmente inconexos, lascivos y tendenciosos. Así la novela, que tiene grandeza épica al iniciarse con la llegada de Cortés a México,
Concluye despeñándose en un abismo de fantasías más o menos delirantes, a lo flashback, entre símbolos oscuros de magia negra, vudú, candomblé, resumido todo ello en algo peor que una misa negra en una parodia burda del nacimiento de Cristo, burda y en un burdel. Cambio de piel por su pornografía delirante, debería cambiar de título y titularse Cambio de condón. Fuentes, no ahora el lector, eh, no le ahorra ninguna aberración sexual. Las blasfemias y herejías abundan implicando en ella alusiones sexuales y políticas. Ni Jesucristo ni la Santísima Virgen se escapan del furor puterino de Carlos Fuentes. Interpola páginas atroces sobre el campo de concentración de Teresiat y naturalmente jamás habla del comunismo, aun cuando la novela quiere ser un resumen total de lo malo y perverso. Por lo mismo que Carlos Fuentes es comunistoide y anticristiano, es también antialemán y projudío, solamente por ser una novela pornográfica, tanto como Los Trópicos de Miller, sobrarían motivos para no aceptar la publicación. Junto a la publicación del escrito de los censores, Fuentes afirmaba que su obra iba a ser publicada en varios países, con lo que los terribles peligros contenidos en mi novela solo amenazarían a los lectores que disfrutan del milagro español, que identifica con el cadáver putrefacto de la Santa Inquisición. El responsable de la censura, Carlos Robles Piquer, argumentaba que su rechazo a Cambio de piel no fue causado por ningún motivo ideológico o político, sino exclusivamente por sus descripciones pornográficas y blasfemas que la legislación de aquel régimen no aceptaba. Dijo que escribió a Fuentes buscando una solución pactada como había ocurrido en otros casos y alabando sus méritos literarios. Se quejaba de que Fuentes le respondiera con una entrevista al semanario Siempre, el 4 de septiembre de 1967, en la que nos insultaba a placer, a mí especialmente, diciendo que en los procesos seguidos por el Santo Oficio no se puede encontrar una censura tan impúdica, tan sucia, tan irracional y tan anticristiana. Cuando Robles Piquer habló con el director del semanario recordándole que las leyes mexicanas al respecto eran similares a las españolas, el periodista le respondió: ocurre solo que en México no se cumplen. Fuentes se reía rememorando aquel episodio que me completó con otra anécdota. De todos modos, la peor censura del mundo no era la española, sino la soviética. Un día me llegó la traducción al ruso de La muerte de Artemio Cruz. Tenía solamente 30 páginas. Fui a pedirles explicaciones y me dijeron: es que hemos eliminado todo lo relativo a política y sexo. ¡Qué maravilla!, le respondí. ¿De dónde habrán sacado ustedes las 30 páginas que quedan? Si todo el libro va de eso. Rosa Regás conoció a Fuentes a raíz de aquel episodio. Explicaba chistes graciosísimos y me cantaba con Gabo aquello de Rosa Regás, qué buena que estás. Joaquín Morís publicó también la nueva novela hispanoamericana, un ensayo literario irregular sobre las nuevas obras que estaban apareciendo en el firmamento narrativo. Fuentes tiene muy presente aquel libro. Era una presentación de algunos autores, hablaba del siglo de las luces de Carpentier, de la ciudad de los perros de Vargas Llosa, de García Márquez, como una especie de intento de aglutinar generaciones, de ver la continuidad de la novela hispanoamericana y a la vez ver la novedad que presentaban estos autores frente al antiguo realismo típico de Rómulo Gallegos o de José Eustacio Rivera. Muchos se lo tomaron como un manifiesto del boom, pero no pretendía ser tal, sino simplemente una puesta al día de todos estos libros extraordinarios que salieron durante aquellos años. Sería injusto reducir el papel de Fuentes al de mero propagandista o relaciones públicas, pues varias de sus novelas son muy importantes en el boom. Por ejemplo, La región más transparente de 1958 es claramente una precursora en la que elabora la experiencia de la fiesta nocturna y la bohemia literaria, donde se movía como pez en el agua, según su propia definición. No trataba simplemente de decir: miren ustedes la Ciudad de México, es una ciudad enorme, burguesa, proletaria, moderna, pero con sótanos prehispánicos. Me interesaba el lenguaje, la ciudad como el lugar donde las cosas pueden decirse de más de una manera, donde la poesía es un híbrido estratificado
por los lenguajes de clases e individuos. Necesitaban un gran maestro de ceremonias para este juego. Todas las ciudades de papel lo tienen. Los tres jóvenes del Satiricón, el Fagin de Dickens, el Boutrín de Balzac, el Diablo Cojuelo. El mío se llama Ixca Cienfuegos. En 1962 publica Aura, de terror gótico, y La muerte de Artemio Cruz, una de las grandes novelas sobre la Revolución Mexicana. Con Terra Nostra obtuvo también el Rómulo Gallegos de 1977, como antes hicieron sus amigos Vargas Llosa y García Márquez. Sin embargo, la crítica no sonreía a Carlos Fuentes del mismo modo que a otros miembros del boom. Seix Barral habla de Cambio de piel como una de las novelas inmaduras por experiencia literaria, importantísima e interesantísima, pero inmadura. Uno de los aspectos importantes al hablar de Fuentes es su estrecha relación con algunos de los hombres más poderosos del mundo, ya sean políticos, empresarios o banqueros. La lista sería larguísima: los millonarios mexicanos Carlos Slim y Emilio Azcárraga, los empresarios españoles Alfonso Cortina y Lorenzo Fluxa, banqueros como Alfredo Sáenz o políticos como Bill Clinton, Felipe González y Jacques Chirac han compartido numerosas veladas con él. En lo personal, Fuentes protagoniza la historia más trágica del boom con la muerte de sus dos hijos, Carlos y Natasha, cuando tenían respectivamente 25 y 30 años. Carlos, poeta y pintor, falleció en Puerto Vallarta, México, en 1999, a causa del SIDA contraído en una transfusión de sangre en un hospital de Estados Unidos. El día en que murió su padre iba a comenzar una novela. Natasha, que durante un tiempo vivió en la barcelonesa calle Casanova, un poco por encima de la Diagonal, tuvo un problema de adicción a las drogas que acabó matándola. Alguien la vio en esa época yendo al barrio de La Mina a conseguir su dosis, en un coche de la agencia Balcells, que la policía acabó desmontando pieza a pieza. En 2005, embarazada de 8 meses y con sus padres de viaje por Londres, apareció muerta por sobredosis en la calle bajo un puente peatonal del peligroso barrio mexicano de Tepito. Fuentes viajaba siempre con una foto de sus dos hijos muertos. Los tengo junto a mí a la hora de crear, me dijo en el bar del Majestic. ¿Acaso no supe tenerlos presentes mientras estaban vivos? Aunque allí estaban, pero ocupaban otra dimensión, la del mundo real y físico, y cuando murieron los incorporé en mi escritura, y ahora no escribo una línea sin pensar en ellos. Es mi manera de mantenerlos vivos. Ya en el campo intelectual, la gran pelea que mantuvo Carlos Fuentes hasta el final fue con Octavio Paz. Envuelta, la revista tutelada por el poeta Enrique Krauss, publicó en junio de 1988 un artículo titulado La comedia mexicana de Carlos Fuentes, en el que se decía: novela tras novela ha querido ofrecer un espejo lúcido de la vida mexicana, un espejo de nuestras posibilidades, pero la imagen no se perfila, se escapa. Mi incomodidad con respecto a Fuentes ya no es solo intelectual o literaria, sino mortal. Usa el tema de México distorsionándolo frente al público norteamericano. Eso abusa contra la moral. A la confusión moral del guerrillero dandy correspondía a la confusión literaria de los géneros. Un macho, un cabrón que trata las palabras como putas. Fuentes consideró que Paz estaba detrás de la operación, pero Vargas Llosa piensa, sin embargo, que el destinatario no supo ver la admiración que latía tras una parte de aquel texto. El peruano, si bien comparte muchas de las observaciones críticas a sus posturas políticas, como esa cuidadosa simetría de abjuraciones a la democracia y al socialismo, a Estados Unidos y a la difunta Unión Republicana de Estados Soviéticos, sí difiere en el reproche que Krauss le hace de ser poco mexicano, aunque en general cree que el ensayo de Krauss está lejos de ser una diatriba. Recuerdo haber enviado a Carlos Fuentes cuando lo leí. Ojalá en el gran basural de impugnaciones que mis libros han merecido hubiera alguna que revelaran tan escrupulosa y tan atenta lectura, tanto esfuerzo por hablar con conocimiento de causa y no desde la envidia y el odio. Balcells opina por su parte
que era un artículo lleno de mentiras contra Carlos Fuentes, absolutamente inmerecido. Paz, muy enfermo, quiso ver a Fuentes antes de abandonar el mundo para reconciliarse, pero este lo rechazó. Agradecemos a las personas que nos escucharon, también a las personas que hacen parte del equipo de profesionales de la emisora Asoam Estéreo. Hoy nos acompañó la Escuela de Literatura con su programa de radio Letras Resonantes. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube.